Mi nombre es Isabella, tengo 32 años y trabajo como directora financiera en una empresa de tecnología. O al menos ese era mi trabajo hasta hace unos meses, cuando decidí dar un giro completo a mi vida. Todo comenzó hace 5 años cuando me casé con Daniel, el hijo único de una familia adinerada que dirigía una cadena de hoteles boutique. Los primeros años fueron como un cuento de hadas, excepto por un detalle, mi suegra, Victoria. Desde el primer día, Victoria dejó claro que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Una contadora común y corriente, solía decir en las cenas familiares, cuando Daniel podría haberse casado con la hija de los Montenegro, dueños de la cadena de hoteles más grande del país. A pesar de sus comentarios, mantuve la calma. Mi esposo siempre me defendía, aunque de una manera suave. Mamá, Isabella es brillante en su trabajo. De hecho, ella ha estado ayudándome con las finanzas del hotel. Era cierto. Durante los últimos 3 años, había estado ayudando a modernizar la contabilidad de la empresa familiar, implementando nuevos sistemas y mejorando la eficiencia. El padre de Daniel, Roberto, estaba impresionado con mi trabajo, tanto que comenzó a consultarme todas las decisiones financieras importantes. Tienes un don para los negocios, Isabella, me dijo Roberto un día, mientras revisábamos los estados financieros trimestrales. ¿Me recuerdas a mí cuando era joven? Las cosas comenzaron a cambiar hace 8 meses, cuando anuncié mi embarazo. Victoria fingió alegría en público, pero en privado, su verdadera naturaleza salió a la luz. ¿Cómo vas a manejar un bebé y un trabajo?, comenzó a decir. Deberías renunciar y dedicarte a ser madre. Es lo que una buena esposa haría. Daniel, como siempre, se mantuvo al margen. Mi madre solo se preocupa por ti y el bebé, decía cada vez que me quejaba. Pero yo sabía que había algo más. Victoria había comenzado a presionar a Daniel para que tomara más control en la empresa, sugiriendo que yo debería alejarme de los negocios familiares. Un día, mientras revisaba algunos documentos en la oficina de Roberto, encontré algo que me dejó sin aliento, un borrador de testamento. Roberto planeaba dejarme el 40% de la empresa, un porcentaje mayor que el de Daniel. Es mi decisión, me explicó Roberto cuando lo confronté. Veo cómo trabajas, cómo piensas en el futuro de la empresa. Daniel es mi hijo y lo amo, pero tú tienes la visión que necesitamos. Me pidió mantenerlo en secreto hasta que todo estuviera legalizado, y accedí. Sin embargo, debí haber sabido que Victoria no se quedaría de brazos cruzados. La semana pasada, a los 8 meses de embarazo, tuve algunas complicaciones y tuve que ser hospitalizada. Mientras estaba en el hospital, Victoria hizo su jugada. ¿Sabías que Daniel y yo vendimos tu casa?, dijo con una sonrisa cuando vino a visitarme. Era lo mejor. Ahora podrás mudarte con nosotros y te ayudaremos con el bebé. Después de todo, necesitarás seguir nuestras reglas si quieres que todo salga bien. Me quedé helada. La casa estaba a mi nombre, un regalo de mi difunta madre. ¿Cómo podían haberla vendido? Daniel firmó como tu apoderado, explicó Victoria, mostrándome un documento. Estabas en el hospital, inconsciente, y necesitábamos actuar rápido. Miré a Daniel, quien estaba en la esquina de la habitación, evitando mi mirada. Era lo mejor, amor, murmuró. Mamá dice que necesitaremos ayuda con el bebé. En ese momento, sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Pero recordé algo que Roberto me había dicho hace tiempo. En los negocios, nunca muestres tus cartas hasta el momento adecuado. Así que sonreí y asentí, mientras Victoria seguía hablando sobre cómo arreglaría mi vida. Pero en mi mente, ya estaba planeando mi próximo movimiento. Lo que Victoria no sabía era que Roberto no solo había preparado un testamento. 2 meses antes, cuando mi embarazo se complicó por primera vez, había transferido legalmente el 40% de las acciones de la empresa a mi nombre. Es por si algo me pasa, había dicho. Quiero asegurarme de que tú y mi nieto estén protegidos. Mientras Victoria seguía sonriendo y Daniel evitaba mi mirada, yo sabía que solo era cuestión de tiempo. Pronto descubrirían que su pequeño plan no solo era ilegal, sino que además se habían metido con la nueva accionista mayoritaria de Hoteles Luna Azul. Y yo tenía mis propios planes para el futuro de la empresa. Pasé 3 días más en el hospital, usando ese tiempo para planear cuidadosamente mis próximos movimientos. Victoria venía todos los días, hablando sin parar sobre cómo reorganizaría mi vida una vez que me mudara a su casa.
Ya desocupamos tu oficina en la empresa, mencionó casualmente durante una de sus visitas. Daniel necesitaba más espacio para su nuevo equipo. Además, con el bebé, no tendrás tiempo para trabajar. Miré a Daniel, quien como siempre, evitaba el contacto visual. Se había convertido en un extraño para mí en estos días, un títere en manos de su madre. Por cierto, continuó Victoria, los compradores de tu casa quieren mudarse la próxima semana. Ya enviamos a un equipo para empacar tus cosas. Mi sangre hervía, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Y dónde están mis cosas? En el almacén de la empresa, por supuesto. Podrás revisarlas cuando te recuperes. Lo que Victoria no sabía era que ya había estado en contacto con mi abogado y Roberto. Mi suegro estaba furioso cuando se enteró de la venta ilegal de mi casa. Esto es inaceptable, dijo durante nuestra llamada telefónica secreta. Victoria ha ido demasiado lejos esta vez. El día que me dieron de alta, Victoria insistió en llevarme a su casa, pero Roberto intervino. La llevaré yo, dijo firmemente. Necesito discutir algunos asuntos de la empresa con ella. Asuntos de la empresa. Victoria rió con desdén. Pero si ya no trabaja aquí. Roberto la ignoró y me ayudó a subir a su auto. En el camino, me contó algo que me dejó atónita. Victoria ha estado falsificando documentos, reveló. Encontré pruebas de que ha estado desviando fondos de la empresa durante años. Creo que por eso está tan desesperada por mantenerte alejada. Llegamos a las oficinas centrales de Hoteles Luna Azul. Victoria y Daniel ya estaban allí, aparentemente sorprendidos de vernos. ¿Qué hace ella aquí?, demandó Victoria. Ya no es empleada. Tienes razón, respondí, sacando una carpeta de mi bolso. No soy empleada. Soy la accionista mayoritaria. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel palideció mientras Victoria arrebataba los documentos de mis manos. Esto es imposible, gritó después de leerlos. Roberto, no puedes hacer esto. Ya está hecho, respondió Roberto. Y hay más. Hizo una señal y entraron dos personas, mi abogado y un detective privado. Señora Victoria, dijo el detective, hemos estado investigando sus actividades financieras de los últimos 5 años. Tenemos pruebas de malversación de fondos, falsificación de documentos y, más recientemente, la venta ilegal de una propiedad sin el consentimiento legal del propietario. Victoria se dejó caer en una silla, su rostro una máscara de shock y furia. Daniel finalmente encontró su voz. Isabella, yo, no sabía lo de los fondos. Mamá me dijo que la casa era lo mejor para todos. Lo mejor, respondí tranquilamente. ¿Era lo mejor permitir que tu madre vendiera ilegalmente la casa que mi madre me dejó? ¿Era lo mejor dejar que me echaran de mi trabajo mientras estaba en el hospital, embarazada de tu hijo? Roberto intervino, la policía está en camino. Lo siento, Victoria, pero esto tiene que hacerse de manera legal. Victoria se levantó de golpe. No pueden hacerme esto. Esta es mi empresa tanto como tuya, Roberto. No, corregí, es mi empresa ahora. Y mi primer acto oficial como accionista mayoritaria será presentar cargos por fraude. Daniel, gritó Victoria. Di algo. Es tu esposa. Daniel parecía perdido, mirando entre su madre y yo. Isabella, por favor, debe haber otra manera. La hay, respondí. Puedes firmar estos papeles. Le entregué otro conjunto de documentos. ¿Qué es esto?, preguntó, hojeándolos. Divorcio, respondí simplemente. Y un acuerdo que te prohíbe tener cualquier papel en la administración de la empresa. Puedes mantener tu empleo actual, pero no tendrás poder de decisión. Victoria empezó a gritar insultos, pero fue interrumpida por la llegada de 2 oficiales de policía. Mientras se la llevaban, Daniel seguía mirando los papeles de divorcio. ¿De verdad quieres terminar así?, preguntó en voz baja. Me acaricié el vientre, sintiendo a mi bebé moverse. Tú terminaste esto cuando elegiste a tu madre sobre tu familia. Sobre nuestro hijo. Roberto puso una mano en mi hombro. Los compradores de tu casa han sido notificados de que la venta fue ilegal. Puedes volver cuando quieras. Pero yo tenía otros planes. Gracias, Roberto, pero creo que es hora de un nuevo comienzo. Para todos nosotros. Han pasado 6 meses desde aquel día en las oficinas de Hoteles Luna Azul.
Mi bebé, una hermosa niña llamada Lucía, tiene ya 3 meses, y cada día me recuerda que tomé la decisión correcta. Victoria fue sentenciada a 5 años de prisión por fraude y malversación de fondos. Durante el juicio, se descubrió que había estado desviando dinero no solo de la empresa, sino también de las cuentas personales de Daniel durante años. Para proteger tu futuro, le decía ella. En realidad, había estado financiando una vida secreta de lujos y apuestas. Daniel firmó los papeles del divorcio una semana después de la detención de su madre. Me sorprendió cuando no peleó por la custodia de Lucía. No sería un buen padre, admitió durante nuestra última conversación. Ni siquiera pude ser un buen esposo. Siempre supe que lo que hacía mi madre estaba mal, pero era más fácil cerrar los ojos. ¿Más fácil que proteger a tu esposa embarazada?, pregunté. Se encogió de hombros, ese gesto débil que había llegado a conocer tan bien. Lo siento, Isabella. Por todo. Fue la última vez que hablamos más allá de los asuntos legales necesarios. Ahora trabaja en una de las sucursales más pequeñas del hotel, supervisado de cerca por el equipo financiero. Roberto insistió en mantenerlo empleado, pero sin acceso a decisiones importantes. Es mi hijo, me dijo Roberto, pero tú eres quien salvó esta empresa. La verdad sobre las actividades de Victoria salió en todos los periódicos locales. Muchos esperaban que esto destruyera la reputación de Hoteles Luna Azul, pero tomé una decisión arriesgada, opté por la transparencia total. Organicé una conferencia de prensa donde revelé todo lo sucedido, incluida mi propia experiencia. Esta empresa está comenzando una nueva era, anuncié. Una era de integridad, transparencia y excelencia. Contraté a un equipo de auditores externos para revisar cada aspecto del negocio. Implementamos nuevos sistemas de control y políticas éticas. También lancé un programa de beneficios para empleados que incluía guardería en el lugar de trabajo, algo que me hubiera ayudado durante mi embarazo. Roberto ha sido mi mayor apoyo en todo este proceso. Se convirtió en el abuelo amoroso que Lucía necesitaba, y en el mentor que yo siempre quise. Siempre supe que eras especial, me dijo un día mientras observábamos la construcción de nuestra nueva guardería corporativa. Por eso quería protegerte. Lamento no haberlo hecho antes. Lo hiciste cuando más importaba, respondí, recordando cómo me había transferido las acciones justo a tiempo. Mi antigua casa, la que Victoria intentó vender, ahora es un refugio para mujeres empresarias que escapan de situaciones abusivas. La convertí en una fundación que ofrece apoyo legal y financiero a mujeres que quieren empezar sus propios negocios. No es irónico, le comenté a Roberto mientras firmábamos los papeles para la fundación. Victoria quería quitarme esa casa para controlarme, y ahora se ha convertido en un lugar que ayuda a otras mujeres a liberarse del control. El negocio ha florecido bajo la nueva administración. Nuestras ganancias aumentaron un 60% en el último trimestre, y acabo de firmar un acuerdo para expandir la cadena internacionalmente. Pero mi mayor logro no tiene nada que ver con números o contratos. Es ver a mi hija crecer en un ambiente donde sabe que su madre es fuerte, capaz y respetada. Lucía pasa sus mañanas en la guardería del hotel mientras yo trabajo, y frecuentemente la traigo a mi oficina por las tardes. Algún día todo esto será tuyo, le susurro mientras mira por la ventana de mi oficina hacia la ciudad. Pero no porque lo heredaste, sino porque te enseñaré a ganártelo. A veces, cuando reviso los viejos archivos de la empresa, encuentro fotos de cómo era todo antes. Victoria controlando cada aspecto, Daniel siguiendo sus órdenes ciegamente, yo tratando de encajar en una familia que nunca me aceptaría realmente. Esas fotos me recuerdan que a veces perdemos una familia solo para encontrar nuestra verdadera fuerza. Victoria quería controlarme usando a mi bebé como excusa, pero en realidad, fue Lucía quien me dio la fuerza para enfrentarme a todo y a todos. Ahora, cada vez que alguien me pregunta cómo manejo ser madre soltera y CEO, sonrío y respondo, no se trata de manejar ambas cosas. Se trata de crear un mundo donde ninguna mujer tenga que elegir entre su familia y su éxito. La semana pasada, recibí una carta de Victoria desde la prisión. No la he abierto. Está en el último cajón de mi escritorio, junto con los papeles del divorcio y las fotos del pasado. Tal vez algún día la lea, cuando el recuerdo de su traición no duela tanto. Por ahora, estoy enfocada en el futuro. En criar a mi hija, en hacer crecer la empresa, y en ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza.
Porque al final, el verdadero éxito no está en vencer a quienes intentan destruirte, sino en construir algo mejor de las cenizas de lo que intentaron quitarte. Y eso es exactamente lo que he hecho.